Didáctica. Los contenidos que en esta ocasión vamos a trabajar tienen que ver con lo que serían los modelos de la didáctica, la escuela tradicional y la educación programada. Para iniciar, quiero volver a comentarles qué es un modelo. Recordemos que un modelo es algo que de momento se pone de moda y que de alguna manera todos queremos hacer o seguir, porque ha sido algo funcional. Pero ¿qué pasa cuando el modelo lo mezclamos a la enseñanza de la educación? Esta es la idea que tenemos por algo que favorece el resultado del caso escolar, es decir, el proceso de una teoría. Y esta da a un proceso del enfoque pedagógico que orienta a los docentes en el programa de estudios para el resultado de la enseñanza-aprendizaje. Recordemos que el proceso pedagógico tiene que ver con las habilidades y capacidades que cada uno como docentes tengamos para poder precisamente desarrollar lo que sería una clase o lo que sería una enseñanza. Para lograr que el conocimiento obtenga un buen desarrollo, se requiere de la construcción de los nuevos modelos. ¿Qué son los nuevos modelos o cómo se implementan estos nuevos modelos? Los modelos van precisamente de acuerdo a las necesidades de la sociedad o las exigencias de ello, pero más adelante lo estaré hablando con un poquito más clara esta explicación. Se centra en lo que sería el currículum. ¿Qué es el currículum? Son los contenidos o los temas que se van a estar trabajando por nivel, por programa o por lo que sería el desarrollo de la vida de nuestros estudiantes. En la educación es algo que favorece y fortalece sus competencias de acuerdo al conocimiento y la habilidad o la capacidad de cada uno de nuestros alumnos. Por ello, el docente debe de ser un transmisor del conocimiento como parte de un gestor del aprendizaje. Si nosotros amamos nuestra profesión, vamos a tratar de comprender las necesidades del otro y con ello poderlas precisamente conjugar o enlazar en lo que se nos está solicitando dentro de los temas a trabajar. Cuando nosotros damos una explicación de una manera mucho más simple de lo que en apariencia puede ser, nuestro alumno podrá captar esa habilidad o esa enseñanza que nosotros queramos transmitir. Es por ello que se espera que el modelo tenga un cierto potencial dentro de las capacidades de cada uno de nuestros alumnos o de lo que sería el desarrollo de un ser humano de una manera individual para después tener el desarrollo de una manera grupal. Primero aprendemos de una manera individual, es decir, de acuerdo a nuestras necesidades, nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras actitudes. Una vez que nosotros comprendamos un tema o podamos poderlo exponer o explicar, podemos compartirlo con el resto de nuestros compañeros. Y es cuando se dice que la enseñanza se maneja o se emplea a través de un grupo. Entonces, ¿qué se requiere para diseñar un nuevo modelo? En este caso son 4 pasos. El primero es el saber. El saber qué es lo que queremos transformar o cambiar. El saber cómo lo vamos nosotros a ejecutar. El saber cómo lo podemos dirigir y por lo tanto nos va a llevar a un proceso o a una acción. Esa acción tiene que ver con la ejecución de los conocimientos previos y de ahí a la inclusión de las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que ellos requieren de acuerdo a donde están viviendo? Por lo tanto, nos va a llevar a un resultado
de una situación dinámica o de un dinamismo, es decir, la variabilidad en el cómo lo vamos a ejecutar o hacia dónde lo queremos precisamente llevar y que éste llegue a un alcance. Uno de los primeros modelos que se adecuan fue la escuela tradicional, en la escuela como competencia. Este fue uno de los primeros modelos que se empieza a incluir en la educación. Todos conocimos o escuchamos de una escuela tradicional, pero cuando se le empieza a complementar o se solicita que se trabaje por competencias, llegó a ser un gran reto para muchos docentes, ya que solamente conocían o creían la enseñanza de una forma dirigida. Entonces, tomando en cuenta que lo que se trataba de transmitir en una calidad de vida era un conocimiento para la vida, fue algo desafiante. Incluso en ocasiones fue algo que no se comprendió en un principio. Porque recordemos que la escuela tradicional surge en el siglo XVII. La primera que se conoce o se identifica es en Europa, con el surgimiento de la burguesía y la parte de cómo se expresó de la parte de la tradicional a lo que fue la moderna. Esto sucede con el surgimiento de las escuelas públicas. Las escuelas públicas surgen a partir del siglo XVII y finales del siglo XIX. Esto en América Latina. Se conserva el orden en las escuelas tradicionales. Parte de ello que el profesor asumía el poder total y era la autoridad máxima, esencial del conocimiento. Es decir, era el quien exigía la disciplina, era el que conocía todo el desarrollo de una enseñanza-aprendizaje. No había más, solo era el libro y el maestro. De ahí partía el desarrollo del conocimiento. Entonces, ¿cuál era el rol del docente? El rol del docente se centraba en procesos de enseñanza educativa, de información, de conocimientos acabados, es decir, era el sujeto principal. Como les comentaba hace un momento, solo las herramientas que se contaban era el libro y era la experiencia del mismo docente. Entonces, lo que se llegaba a explicar en la clase tenía que ver solamente con la vivencia y la experiencia del catedrático. Y obviamente se apegaba o lo reforzaba con lo que en ese momento tenía su libro. No era más un investigador, simplemente un transmisor de lo que estaba leyendo en ese momento. ¿Qué pasaba con el rol del alumno? El alumno tenía poco margen en el desarrollo del pensar y elaborar, no porque no fuera crítico, no porque no tuviera ideas, no porque no pudiera aportar, sino simplemente no se le permitía. Por lo tanto, se convertía en un alumno de adquirir solo un conocimiento. Es decir, se le exigía que memorizara. No hay un adecuado desarrollo dentro de su pensamiento teórico. Simplemente tenía que cubrir con el rol pasivo. El libro, el maestro, el alumno, pero sin cuestionar, sin involucrarse a una formación, simplemente a transmitir, aprender y memorizar. ¿Cuáles eran entonces las características de la escuela tradicional? La escuela tradicional se conocía porque era la transmisora de una forma verbal, pero la forma verbal no era la más adecuada o correcta. ¿Por qué?
porque había una situación del volumen muy alto y simplemente era informativo. Por lo tanto, el objetivo era elaborado de forma descriptiva y dirigía más a las tareas de el profesor. No se establecía habilidades, no había experiencias vivenciales. Los conocimientos se ofrecen como segmento de transmentados o concretos, en el sentido de una vinculación de la totalidad. Se realizaban pocas actividades de carácter práctico, simplemente las que el libro manejaba. Y esto se veía no como experimental, sino como ejecución de los pasos a seguir. No se controlaba como ocurre dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a un proceso evaluativo, sino todo era calificación, es decir, solamente un parámetro numeral, a una situación de un método que solamente era situación expositiva dentro de un proceso presencial. Si recuerdan, en estas escuelas precisamente se ejecutaba lo que era solamente un examen y con ese examen precisamente se llegaba a la totalidad del conocimiento. El alumno no podía cuestionar, pero tampoco podía quitar lo que eran sus dudas o inquietudes. Aquí solamente era orden, indicación y acató la orden. La escuela tradicional, sus pilares o sus componentes esenciales eran el orden y la autoridad. Y esto partía a raíz de un tiempo, de un espacio y de ciertas actividades que solamente fueran memorísticas. No importaba el valor o energético con la cuestión de la conducta humana. En otras palabras, o la imagen que vemos en un costado. Veíamos que aproximadamente en 1960 no se le tomaba la importancia al alumno. Aquí era lo que el docente indicara. Si él le ponía una mala nota, no decían qué fue lo que pasó. Simplemente respeta tus autoridades y sigue las indicaciones que se te dan. Hoy, el que es cuestionado e incluso puesto en ocasiones en duda es el docente. Es algo que precisamente ha tenido que ser diferente a raíz de los cambios de los nuevos modelos, pero que han sido parte de una necesidad a través de lo que la sociedad está viviendo. Y no solamente en el ahora. Esto empezó desde el 2013. Entonces, ¿qué pasa ahora con la educación programada? La educación programada es diferente. Esta surge aproximadamente en 1954 y esta enseñanza es creada por Skinner. ¿Quién era Skinner? Skinner era un psicólogo conductista. ¿Qué es un psicólogo conductista? Él precisamente se encarga de observar, implementar y ejecutar lo que analiza de cada individuo, donde se mezclan las cuestiones científicas del aprendizaje y las situaciones artísticas de la enseñanza, es decir, un aprendizaje más simple y más adecuado al proceso de la vida de cada estudiante. Por lo tanto, el objetivo de esta enseñanza partía de un escrito, del proceso observacional y de un desafío que lo llevaba al final a una situación práctica y a ciertos acuerdos que se establecían a partir del aula.
Y es lo que hoy en día precisamente nosotros estamos tratando de trabajar dentro de cada aula. No solamente es teoría, hay que tratar de esa teoría llevarlo a la práctica y de la práctica llegar a acuerdos o ejecuciones de los mismos según se necesite ir adecuando. El aprendizaje se conoce de 3 maneras: de la forma individual, de la forma programada y de la forma dirigida de acuerdo a cada objetivo. Cuando hablamos de un aprendizaje individual, es como cada uno de nosotros aprende de acuerdo a su ritmo y sus necesidades. Cuando hablamos de algo programado, es que cada uno, a pesar de que aprende de una manera distinta, también sus pasos van variando. A pesar de que todos tomamos la misma materia, estamos en el mismo grupo y nivel, no aprendemos igual. Todo lleva un paso, todo lleva un tiempo y todo lleva una evolución. Por lo tanto, cuando hablamos de un aprendizaje dirigido, y sobre todo cuando se trata de situaciones de objetos, son las herramientas que nosotros podemos utilizar o implementar para que nuestro conocimiento sea más rápido, para que nuestro aprendizaje favorezca los resultados que nosotros queramos alcanzar. Es decir, tenemos o nos apoyamos de las herramientas de estudio, como son los libros, la televisión, y en ocasiones también incluimos lo que sería la situación digital, que es lo que hoy tenemos más al alcance. Por lo tanto, la enseñanza programada es el tipo de enseñanza a través del ensayo-error. Si nosotros no nos equivocamos, no sabremos nunca si lo que pudimos ejecutar o trabajar es lo más adecuado o prudente para todos. Simplemente nos quedamos con la idea de que así es y se tiene que hacer. Entonces estaríamos con una enseñanza tradicional, en donde no somos flexibles de acuerdo al contexto o la idea que se está precisamente vinculando. El programa de estudios solo era una parte de enseñanza que el docente debe de saber dirigir. En este sentido, todos tenemos un libro de texto, todos tenemos un programa, todos tenemos contenidos curriculares o temas a desarrollar, pero hoy tenemos la libertad de nosotros saber transmitir esa idea de acuerdo a lo que nosotros observamos y evaluemos, y no solamente como una receta de cocina. Por lo tanto, el proceso de asimilación de cada alumno desarrolla bajo direcciones de un programa, pero teniendo la libertad de poderlo dirigir o controlar a su propio ritmo. El diseño de instrucciones de esta enseñanza es por o a través de objetivos. Estos objetivos nos llevan a un proceso conductual dentro de contenidos de ordenado de forma lógica y secuencial, teniendo métodos basados en el aula dentro de cada aprendizaje. Por lo tanto, el método que se utiliza hoy se considera como parte de ciertas máquinas. Esas máquinas son máquinas de enseñanza. Como se los mencionaba hace un momento, tiene que ver con las herramientas de apoyo, los libros, la televisión, la computadora o demás herramientas. Como les decía, un conocimiento de la vida para la vida. Por lo tanto, las fases de la organización es el docente el que de alguna manera los empieza a guiar, pero no es el todo o no es el que impone ese desarrollo del programa de aprendizaje. Por lo tanto, la siguiente fase es la preparación. Se examina de forma precisa para saber si no hay adecuaciones. Lo conocemos también como la planeación o plan clase. La fase de interacción tiene que ver con los alumnos que lean dentro de cada texto aprendizajes relacionados breves
y que reciban alguna manera la indicación de la acción, entre otras palabras o ideas. Recordemos que no solamente nos tenemos que quedar con lo que nos diga el maestro, hay que comprobar. Por eso somos investigadores, por eso transformamos el conocimiento y por algo tenemos la libertad de un nuevo conocimiento. Esas fases dentro de la evaluación pueden ser por una prueba o un test. Estos normalmente se hacen al inicio o al final de la clase, pero también se pueden hacer de forma intermedia. No siempre tiene que ser secuencial o no siempre se tiene que ejecutar de la misma manera. Todo va a tener que ver con los contenidos y la estructura que nosotros le estemos dando a esa participación. ¿Cuál era el rol entonces en las enseñanzas programadas del docente? El docente es una autoridad dentro de lo que sería el programa, pero no como ejecutor, como lo veíamos en la escuela tradicional. En este caso, él se convierte también como una guía y facilitador del conocimiento dentro del proceso del aprendizaje de una formación individual para después convertirla en algo grupal, generando acciones de forma mental dentro de lo que sería un proceso como tutor o consejero. Por lo tanto, las actividades eran simplemente complementarias a lo que era el desarrollo de sus ideas de cada uno de los estudiantes o alumnos. ¿Qué pasaba entonces con el rol de los alumnos? Los alumnos se convierten más participativos, generan modelos de enseñanza, donde precisamente no se convertían solamente de una manera individual, sino hoy la podían compartir de una forma grupal y hacer comparativos. Esos comparativos nos llevan precisamente a una autoevaluación. Es decir, si lo que yo hice es lo más correcto o adecuado, o puede existir una variabilidad. ¿Cuál sería esa variabilidad? ¿Cuál es la secuencia? ¿Y hacia dónde precisamente va encaminado todos esos resultados? Esto nos lleva a una interacción, a una situación de practicidad dentro de cada uno de los programas. Como les decía, es la situación donde nosotros tenemos la habilidad de poder incluir nuestro propio conocimiento y nuestro propio ritmo de aprendizaje. Todo esto nos lleva a tiempos. Estos tiempos son tiempos de aprender de acuerdo a cada una de las etapas. Entonces, en otras palabras, ¿qué tipo de ámbito institucional se aplica en la enseñanza programada? Esta puede ser utilizada en cualquier institución, ya que es una enseñanza de forma individual, pero que a la vez enseña al proceso de la perfección o a la mejora de lo que cada uno de nosotros está tratando de implementar o ejecutar. Se emplea más en escuelas con aprendizajes de un idioma adicional. ¿Por qué? Porque ahí hay una enseñanza de una manera creativa, donde tenemos que hacer lo que en otras palabras diríamos, un circo, maroma y teatro para que nuestros alumnos puedan aprender de una forma más clara, simple y de acuerdo a su propia realidad. Por lo tanto, las capacidades y habilidades operativas se llevan a ciertos resultados o a reflejos que nos permitan desarrollar esos resultados o criterios. Ya nos dimos cuenta en lo que fue precisamente la explicación de estos temas, que la didáctica tiene mucho que ver con cada uno de esos resultados, pero que hay una gran diferencia entre una escuela tradicional, donde se regía o era simplemente algo firme, claro, y no había algo más, a lo que sería una educación programada, porque aquí tenemos más libertad de lo que queremos aprender, hasta dónde lo queremos desarrollar y, sobre todo, qué idea vamos nosotros a implementar para que esto nos dé buenos resultados.
Por lo tanto, la didáctica con el modelo educativo están a la mano o cada uno lleva a esos resultados. Pues bien, con esto estaría terminando lo que sería estos temas, la escuela tradicional y la escuela programada. Muchas gracias.